Me senté en mi viejo sillón chirriante, tapizado con terciopelo descolorido, y miré por la ventana hacia una Sevilla bañada por el sol. El sol, sin embargo, parecía burlarse de mí, porque dentro de mi alma reinaba un vacío gris y asfixiante. El eco de las palabras pronunciadas hacía meses aún me quemaba como una marca al rojo vivo. No vengas a mi graduación, solo lo arruinarás, resonó entonces. No se trataba de la graduación. Por supuesto, se trataba de mi presencia en su vida, de mis intentos de estar cerca, de mi amor que al parecer se había convertido en una carga insoportable para ella. Recordaba aquel día con todo detalle. El aire estaba electrizado, como antes de una tormenta. Sofía, mi Sofía. Estaba de pie en medio del salón, sus ojos, normalmente brillantes, llenos de lágrimas y una profunda frustración. Su voz temblaba mientras desahogaba años de resentimiento, de malentendidos, cada palabra como un golpe en el alma. Intenté responder, explicar, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, convirtiéndose en un susurro sin sentido. Siempre intenté ser su apoyo, su roca, su protector. Desde su infancia, cuando su madre, mi amada Elena, falleció demasiado pronto, dejándome con una niña pequeña en mis brazos. Le dediqué mi vida, cada aliento, cada decisión fue por ella. Trabajé incansablemente para darle todo lo que pude, para que nunca se sintiera desfavorecida. Recordaba su primer paso, su primera risa, sus primeras palabras. Siempre estuve allí, siempre. Y ahora, estas palabras, pronunciadas por mi propia hija, me destrozaban por dentro. Nuestro conflicto no surgió de la noche a la mañana. Había estado latente durante años, como una brasa bajo las cenizas, lista para encenderse en cualquier momento. Yo, un padre viudo, veía en Sofía todo el sentido de mi vida. Ella era mi aire, mi sol, mi único consuelo después de la pérdida de Elena. La protegía, la guiaba, a veces quizás demasiado. Quería protegerla de todas las dificultades que yo mismo había enfrentado. Elegí las mejores escuelas para ella, insistí en clases adicionales, seleccioné cuidadosamente a sus amigos, intentando controlar cada aspecto de su vida para asegurarle, según yo, un futuro ideal. Lo veía como una manifestación de amor y cuidado ilimitados, como mi deber hacia Elena, como una forma de asegurarme de que Sofía fuera feliz y estuviera protegida. Pero Sofía, a medida que crecía, se sentía cada vez más asfixiada por este amor. Veía cómo intentaba liberarse, cómo quería respirar, tomar sus propias decisiones, cometer sus propios errores y aprender de ellos. Pero yo no podía soltarla. Cada uno de mis consejos, cada uno de mis intentos de ayudar, eran percibidos por ella como una desconfianza en sus propias capacidades. Sentía que no la veía como una persona adulta, capaz de valerse por sí misma, sino solo como una niña pequeña a la que había que cuidar constantemente. «Papá, puedo hacerlo sola», decía ella, intentando defender su independencia, y en su voz escuchaba una desesperación que no podía comprender. «Sofía, solo quiero que no cometas los errores que yo cometí», respondía yo, mi voz llena de preocupación, pero ella, al parecer, solo escuchaba la presión. «Pero son mis errores, papá, míos, y quiero cometerlos», gritaba ella, y cada una de sus palabras me atravesaba. La tensión crecía. Las conversaciones se convertían en discusiones, las discusiones en silencio. Sofía comenzó a evitarme, a pasar más tiempo fuera de casa, a encerrarse en sí misma.
Sentía cómo se me escapaba, como arena entre los dedos, pero no sabía cómo detener este proceso. Intenté ser más suave, pero mi costumbre de controlar, mi necesidad de proteger, era demasiado fuerte. Intenté darle libertad, pero el miedo por ella era más fuerte que yo. Veía su dolor, pero no podía entender su origen. Porque mi amor era tan puro. El clímax llegó unos meses antes de la graduación. Sofía había obtenido una beca para la universidad en Barcelona con la que soñaba. Vino a mí, radiante de felicidad, esperando mi apoyo y orgullo. Vi sus ojos, llenos de esperanza, y mi corazón debería haberse alegrado. Pero en lugar de compartir su alegría, comencé a hablar de las dificultades de la vida en una gran ciudad, de lo peligroso que sería para ella sola, de que sería mejor que se quedara en Sevilla, donde yo podría cuidarla. No quería que se fuera, que estuviera tan lejos de mí. Quería que estuviera segura, cerca. Nunca me has entendido, papá. Siempre me has presionado. Me ahogo, gritaba ella, sus ojos, normalmente brillantes, llenos de lágrimas y una profunda frustración. Sentía que no creía en ella, que no confiaba en ella. No soy tu niña, papá. Soy adulta. Quiero vivir mi vida. Intenté responder, explicar que todo era por amor, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, convirtiéndose en un susurro sin sentido. La vi llorar, pero no pude alcanzarla. No pude consolarla. Como si un muro invisible hubiera crecido entre nosotros, impenetrable y frío. Me sentía impotente. Mi corazón se desgarraba de dolor y falta de comprensión. No vengas a mi graduación. Solo lo arruinarás. Se le escapó al final, mientras salía corriendo de la habitación, dejándome solo en un silencio ensordecedor. Después de aquella discusión, llegó el silencio. Un silencio pesado, ensordecedor, que duró semanas, meses. Las llamadas telefónicas quedaban sin respuesta. Los mensajes flotaban en el aire, sin leer, no deseados. Mi mundo, que siempre había girado en torno a ella, se detuvo de repente. Me sentía perdido, como un barco sin timón en mar abierto. Intentaba comprender qué había salido mal. Repasaba cada momento, cada palabra, cada uno de mis errores. Pero no podía encontrar una respuesta. Simplemente sabía que mi hija, mi única Sofía, se había alejado de mí, y no sabía cómo recuperarla. Intenté escribirle cartas largas, llenas de arrepentimiento y amor, pero nunca me atreví a enviar ninguna. Llamaba, escuchaba los tonos y luego colgaba el teléfono con dolor. Conducía hasta su casa. Me quedaba en el coche observando las ventanas, pero nunca me atreví a salir. El orgullo, el dolor y el miedo a ser rechazado de nuevo me retenían. Me sentía paralizado. La echaba tanto de menos que me dolía físicamente. Y entonces llegó la noticia. No de ella, por supuesto. De mi hermana, la tía Carmen, que siempre estuvo en contacto con Sofía. Carmen, una mujer de buen corazón y ojos sabios, me llamó una tarde. Marco, sabes, Sofía se casa con Javier. Es un buen chico, la quiere mucho. Las palabras de Carmen fueron dichas con suavidad, con cautela, como si temiera romper un cristal frágil. Ella sabía cuánto sufría yo, pero para mí fue un golpe en el estómago. Mi hija se casaba, y yo me enteraba por otra persona. No había recibido invitación. Estaba excluido. El dolor era insoportable, pero debajo de él ardía una pequeña brasa de esperanza, mezclada con desesperación. Tenía que estar allí,
Tenía que verla ese día. Incluso si me quedaba en la sombra, invisible, tenía que asegurarme de que fuera feliz. Las palabras de Sofía, «Solo lo arruinarás», resonaban en mi cabeza, pero el amor de padre era más fuerte que el miedo. Decidí ir a Sevilla, donde se celebraría la boda, y simplemente estar cerca. El día de la boda amaneció, envolviendo Sevilla con la luz dorada de la mañana. El aire estaba impregnado del aroma de las flores de naranjo y la anticipación de la celebración. Viajé en tren desde Madrid, mi corazón encogido por la ansiedad. Me imaginaba cómo se vería, cómo sonreiría. Repasaba en mi mente posibles escenarios de nuestro encuentro, cada uno de los cuales terminaba con mi completo ignorado o con otro conflicto doloroso. Llegué temprano por la mañana para llegar antes de que comenzara la ceremonia. Me paré a la entrada de la antigua iglesia de Santa María Magdalena. Sus muros de piedra tallada se alzaban sobre mí como un antiguo guardián. Me sentía un extraño, un invitado no deseado en el evento más importante de la vida de mi hija. Mi corazón latía en mi pecho como un pájaro atrapado. Llevaba mi mejor traje, que había comprado hace muchos años para alguna celebración, pero ahora me parecía demasiado formal, demasiado elegante para alguien que iba a quedarse en la sombra. Observé cómo llegaban los invitados. Mujeres con vestidos vibrantes, hombres con elegantes trajes, sus rostros radiantes de alegría y expectación. Vi caras conocidas, parientes, viejos amigos de la familia. Algunos me lanzaron miradas de compasión. Otros simplemente desviaron la mirada, sin saber cómo reaccionar a mi presencia. Me sentía invisible, y eso era a la vez un alivio y una tortura. Escuchaba fragmentos de conversaciones, risas, felicitaciones, y cada sonido solo aumentaba mi sensación de alienación. Finalmente, llegó el coche. Un coche vintage blanco se acercó lentamente a la iglesia y de él salió ella, Sofía, mi Sofía. Con su vestido de novia, parecía un ángel descendido del cielo. El vestido de encaje delicado abrazaba su figura y el largo velo fluía detrás de ella como una nube. Su cabello estaba recogido en un elegante peinado y en sus manos llevaba un pequeño ramo de rosas blancas. Su rostro brillaba, pero yo, que la conocía mejor que nadie, percibí en sus ojos una ligera sombra, una tristeza apenas perceptible que no encajaba con este día tan alegre. Me preguntaba en qué estaría pensando en ese momento. ¿Quizás en su madre? ¿O en mí? «Está preciosa», me susurré a mí mismo, y en mi voz resonó un amor que podría derretir glaciares. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero parpadeé rápidamente para ocultarlas. No podía permitirme derrumbarme aquí, ahora. La ceremonia comenzó. Me quedé en la parte trasera de la plaza, detrás de la multitud de personas que se habían reunido para ver a la novia. Escuchaba la música que venía de la iglesia e imaginaba cómo caminaba por el pasillo, su mano en la de Javier. Sentía cómo se me encogía el pecho de dolor. Debería haber sido yo. Debería haberla llevado al altar, como siempre había soñado. Debería haber sido yo quien la entregara en manos de otro hombre, con orgullo y amor. Pero en cambio, estaba aquí, a distancia, como un fantasma de su pasado. Vi a Javier, alto y apuesto, de pie en el altar, sus ojos fijos en Sofía. Se veía feliz, enamorado. Sentí un pinchazo de celos, pero rápidamente lo reprimí. Quería que Sofía fuera feliz, verdaderamente feliz. Y si Javier podía darle esa felicidad, entonces estaba dispuesto a aceptarlo.
El tiempo pasaba lentamente. Cada campanada de la iglesia resonaba con dolor en mi corazón. Me imaginaba los votos, el intercambio de anillos, el beso. Me sentía vacío, pero al mismo tiempo no podía apartar la vista de la iglesia. Esperaba algo que ni yo mismo sabía qué era. De repente, la multitud comenzó a dispersarse. Las puertas de la iglesia se abrieron de par en par, y de allí salieron los recién casados, Sofía y Javier. Sonreían, sus rostros radiantes de felicidad. Los invitados aplaudían, lanzaban arroz y pétalos de flores. Los observé, mi corazón encogido por sentimientos contradictorios. Me alegraba por ella, pero el dolor de nuestra ruptura era insoportable. Y entonces lo vi, el momento que hizo que mi corazón diera un vuelco. Javier no tenía el ramo de novia en sus manos. El ramo que Sofía llevaba cuando salió del coche había desaparecido, y Sofía, aunque sonreía, su mirada se movía por la multitud como si buscara algo. En sus ojos estaba la misma ligera sombra que había notado antes, pero ahora era más pronunciada. No era solo un ramo, era una tradición, un símbolo, y su ausencia parecía empañar su alegría. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Recordé cómo, muchos años atrás, cuando Sofía era una niña pequeña, soñaba con su boda. Se dibujaba a sí misma con un vestido blanco, con un enorme ramo en sus manos. Le prometí entonces que yo mismo le haría el ramo más hermoso del mundo. Fue una de las muchas promesas que le hice y que siempre intenté cumplir. Miré el ramo que tenía en mis manos. Lo había comprado por la mañana, sin saber por qué. Simplemente, por si acaso. Era un ramo lujoso de lirios blancos y peonías de color rosa pálido, atado con una cinta de satén. Era demasiado hermoso para simplemente quedarse en un jarrón. Estaba destinado a ella. Sin dudarlo, di un paso adelante. La multitud era densa, pero me abrí paso entre ella, sin prestar atención a las miradas de sorpresa. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Sentía cómo la adrenalina corría por mis venas. Tenía que hacerlo. Por ella, por los dos, salí de la sombra, directamente a la plaza bañada por el sol. Mis ojos encontraron a Sofía. Estaba de pie junto a Javier, su sonrisa un poco apagada. Su mirada se deslizó por la multitud y de repente se detuvo en mí. Sus ojos se abrieron de asombro, luego de sorpresa. No me esperaba allí. Me acerqué a ella, mis pasos firmes, decididos. Me detuve a unos pocos metros de ella. Levanté el ramo y se lo extendí. En mis ojos se leía una súplica, amor y un profundo arrepentimiento. Sofía, fue todo lo que pude pronunciar. Mi voz estaba ronca por la emoción. Ella miró el ramo, luego a mí. Sus labios temblaron. En sus ojos, que un segundo antes estaban llenos de tristeza contenida, ahora aparecieron lágrimas. Grandes y brillantes gotas rodaron por sus mejillas, dejando rastros húmedos en su delicada piel. Extendió la mano, sus dedos temblaban, y tomó el ramo, con delicadeza, como si estuviera hecho de cristal frágil. En ese momento, cuando sus dedos tocaron los tallos de las flores y sus lágrimas cayeron sobre los pétalos, algo cambió. El muro invisible que había estado entre nosotros durante tanto tiempo se derrumbó. En sus ojos vi no solo dolor, sino también alivio, comprensión y, lo más importante, amor. El mismo amor que tanto temía perder. No dijo una palabra, pero sus lágrimas hablaron más elocuentemente que cualquier palabra. Fue un perdón.
Fue una reconciliación. Javier, que estaba a su lado, observó la escena con asombro. Vio las lágrimas de Sofía, pero en ellas no había dolor, solo un sentimiento profundo y purificador. Comprendió que algo importante estaba sucediendo, algo que iba más allá de un día de boda normal. Suavemente apretó la mano de Sofía, haciéndole saber que estaba allí, que la apoyaba. Sofía apretó el ramo contra su pecho. Sus hombros temblaban ligeramente. Levantó la vista hacia mí, y en su mirada se leía una ternura tal que mi propio corazón se llenó de calidez. Di un paso más, y ella, sin dudarlo, se lanzó a mis brazos. Fue un abrazo torpe, en medio de la multitud, pero fue el abrazo más sincero y más importante de nuestras vidas. La abracé con fuerza, sintiendo su fragilidad, su calor. Hundí mi rostro en su cabello, inhalando su familiar aroma, y sentí cómo mis propias lágrimas se mezclaban con las suyas. Todas las palabras que no pudimos decirnos, todos los resentimientos, todos los malentendidos, se disolvieron en ese abrazo. La parte de la noche de la boda se llevó a cabo en una pintoresca finca a las afueras de la ciudad, rodeada de olivares y fragantes jardines. El aire estaba lleno de risas, música y el aroma de la carne asada. Me senté en una mesa, observando a Sofía, que bailaba con Javier. Mi corazón estaba lleno de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Estaba allí, era parte de este día, y eso era todo lo que importaba. Más tarde, cuando la música se calmó y los invitados comenzaron a dispersarse, Sofía se acercó a mí. Sus ojos estaban un poco hinchados por las lágrimas, pero brillaban de felicidad. «Papá», dijo ella, su voz suave, casi un susurro. Se sentó a mi lado y su mano se posó sobre la mía. «Sofía», respondí yo, apretando su mano. «Yo estoy tan contenta de que hayas venido», comenzó ella, y su voz volvió a temblar. «No pensé que vendrías, después de todo lo que te dije, después de que no hablamos durante tanto tiempo. Pensé que nunca me perdonarías». Negué con la cabeza. «No podía no venir, hija. Este es tu día, el día más importante de tu vida, y siempre estaré a tu lado, pase lo que pase. ¿Perdonar? No tengo nada que perdonar. Yo también me equivoqué. Fui demasiado ciego para ver tu necesidad de libertad». Ella me miró, y en sus ojos volvieron a aparecer las lágrimas. «Lo siento mucho, papá, por esas palabras, por cómo me comporté. Fui tonta. Estaba molesta. No debí haber hablado así. Sé que siempre quisiste lo mejor para mí, solo que sentía que me ahogaba. No sabía cómo hacerte entender que necesitaba respirar por mí misma». «Yo también tengo la culpa, Sofía», dije yo, mi voz llena de sinceridad. «Probablemente te presioné demasiado. Solo quería lo mejor para ti, pero a veces olvidaba que ya eres adulta, que tienes tu propio camino. Me dolió cuando te alejaste. No sabía cómo arreglarlo. Tenía miedo de perderte, y ese miedo me hizo cometer errores. Debí haberte soltado antes». «A mí también me dolió, papá», admitió ella. «Me sentía atrapada. Quería ser independiente, pero sentía que siempre intentabas controlarme. Sé que lo hiciste por amor, pero...» Ella suspiró. «Solo necesitaba espacio para encontrarme a mí misma. Y supongo que lo expresé de una manera terrible. Fui demasiado brusca». «Lo entiendo», dije yo. «Debí haberlo entendido antes. Debí haberte escuchado con más atención. Debí haber confiado más en ti.
Debí haberte visto no solo como mi hija, sino como una mujer joven que está construyendo su vida. Estoy orgulloso de ti, Sofía, orgulloso de la persona en la que te has convertido, y aprenderé a ser un mejor padre para una hija adulta. Ella sonrió entre lágrimas. Ambos estamos aprendiendo, papá. Siempre hemos estado aprendiendo, y creo que siempre lo haremos. Pero ahora, aprenderemos juntos. Nos sentamos en silencio, tomados de la mano, y en ese silencio había más comprensión que en 1000 palabras. El pasado no desapareció, pero su dolor se atenuó. El futuro era incierto, pero estaba lleno de esperanza. Te quiero, papá, susurró Sofía. Te quiero, hija, respondí yo, y mi corazón se llenó de un amor que podría iluminar el mundo entero. Hablamos un poco más sobre Javier, sobre sus planes, sobre mi vida. Fue una conversación no solo de padre e hija, sino de dos personas que habían pasado por el dolor, pero encontraron el camino de regreso el uno al otro. Cuando Sofía se levantó para volver con Javier, se inclinó y me besó en la mejilla. Gracias, papá, por todo y por el ramo. Fue el más hermoso. Significó más para mí de lo que puedas imaginar. La observé alejarse, su mano en la de Javier, su rostro radiante. Sabía que nuestra relación no sería perfecta. Habría nuevos desafíos, nuevos malentendidos. Pero ahora sabíamos que podíamos superarlos. Habíamos encontrado el camino de regreso el uno al otro. Y esto era solo el principio, el comienzo de un nuevo capítulo que prometía estar lleno de amor, perdón y esperanza. Sonreí, mirando el cielo estrellado de Sevilla, sintiendo cómo mi alma se llenaba de luz. La vida continúa, y con ella, nuestra historia.